Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay entre un 30 y un 40% de toda la población mundial que tiene como mínimo una enfermedad alérgica, y este número no deja de subir con el tiempo. Es decir, a principios de siglo era una enfermedad minoritaria, muy poca gente tenía enfermedades de tipo alérgico o poca gente las diagnosticaba, por decirlo así, pero actualmente es una de las enfermedades más prevalentes del mundo, es decir, que más gente tiene esa enfermedad. ¿Y esto por qué se produce? Pues eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver por qué se producen las alergias, es decir, cuál es el mecanismo biológico de estas alergias. También vamos a ver por qué creemos que cada vez hay más, es decir, cuáles son las hipótesis que explican por qué cada año hay más gente con alergias y sobre todo por qué afecta más a países desarrollados. Y por último vamos a ver cómo las tratamos, es decir, cuál es nuestro arsenal para defendernos de estas alergias e intentar con el futuro minimizar todos sus síntomas y sobre todo intentar curarlas algún día. Lo primero será separar dos conceptos que muchas veces se confunden. La hipersensibilidad no es lo mismo que la alergia. Todas las alergias son hipersensibilidades, pero no todas las hipersensibilidades son alergias. Esto es muy importante. La alergia es una respuesta inmune ante algo que es inocuo, es decir, nuestro sistema inmune responde ante estímulos que no entrañan ningún riesgo para nosotros, como puede ser el polen, como puede ser el polvo o un alimento, da igual. Ese tipo de estímulos no tienen ningún riesgo, no están asociados a ninguna enfermedad. Así que se podría decir que las alergias son reacciones inmunes totalmente innecesarias, que solo nos dan problemas y que nunca nos van a proteger ante nada. Lo que define si te conviertes en una persona alérgica a algo o no es si tienes algún linfocito que se active ante ese alérgeno. Por ejemplo, si yo tomo penicilina y mis linfocitos no se activan contra esa penicilina, no seré alérgico a la penicilina, y ese es el mecanismo en el que se basan la inmensa mayoría de las alergias, es decir, en la respuesta de los linfocitos ante la exposición de un alérgeno. Te voy a poner un ejemplo. Tú te comes un cacahuete, ese cacahuete lo digieres, lo absorbes y todas las moléculas de ese cacahuete se distribuyen por tu cuerpo. Si alguna de esas moléculas activa un linfocito, desarrollarás una alergia a los cacahuetes. En el momento en el que vuelvas a comer algún cacahuete ya estarás listo para atacar a esa proteína, porque ese linfocito empezó a sintetizar una cosa que se llama inmunoglobulinas tipo E, y esas inmunoglobulinas son la clave de todas las alergias. En el momento en el que tienes una segunda exposición a ese mismo alérgeno, las inmunoglobulinas tipo E que circulan por tu sangre se unirán a él, y una vez están unidas al alérgeno activarán dos tipos de células de tu sistema inmune que son muy importantes para que tengas todos esos síntomas que tienes, que son los mastocitos y los basófilos. En el momento en el que hay esa unión entre las inmunoglobulinas y los basófilos y los mastocitos, se produce la liberación de un montón de mediadores celulares que lo que hacen es llamar a todo el sistema inmune y básicamente dar una señal de que estamos siendo atacados. Se produce una inflamación, y esta inflamación y liberación de histamina es la que produce todos los síntomas de las alergias. Si se produce en la piel el contacto con el alérgeno, pues tendrás dermatitis. Si se produce en los ojos, tendrás conjuntivitis. Y si eres alérgico al gluten, pues inflamará tu pared intestinal y tendrás problemas para absorber los nutrientes. Y esta es la base de todas las alergias, esta activación por culpa de las inmunoglobulinas tipo E y la posterior liberación de mediadores celulares. Pero el mediador celular más importante o el más representativo de las alergias es la histamina. La histamina lo que produce es principalmente vasodilatación, con lo cual cuando se libera histamina en la piel aparecen esas rojeces y esas sensaciones de picor. Además, el agua sale de los vasos sanguíneos, se acumula en la zona y aparece una inflamación. Por último, el mayor problema que tiene la histamina es que cierra los alveolos y los bronquiolos pulmonares. Por eso los que somos asmáticos hemos sufrido alguna vez una crisis asmática y nos hemos quedado sin respiración. Pero el mayor riesgo al que está expuesto una persona que es alérgica es a tener un shock anafiláctico. En esta situación se aumenta muchísimo la liberación de histamina y de otros mediadores, y en vez de tener una reacción alérgica a nivel local, por ejemplo en la piel, se tiene a nivel sistémico, es decir, todo el cuerpo reacciona liberando histamina, entonces disminuye muchísimo la tensión y se cierran los alveolos y los bronquiolos, haciendo que la persona se pueda llegar a ahogar e incluso a morir. Es la típica situación en la que una persona que es alérgica, por ejemplo a las abejas, le pican varias abejas y puede llegar a morir si no se le administra adrenalina para revertir esa situación de shock anafiláctico. Los que seáis alérgicos al polen, al polvo, etcétera, tranquilos, no vais a tener un shock anafiláctico. Este tipo de reacción solo se produce cuando tenéis alergias de tipo medicamentoso, alergias alimentarias o alergias a picaduras de insectos, es decir, alergias de tipo sistémico. No todas las alergias son iguales, e incluso dentro de los distintos tipos de alergia no todos los alérgicos son iguales, así que no extrapoléis. La mayoría de vosotros tendréis una alergia seguramente leve y como mucho tendréis rinitis y no volveréis a oír las palabras shock anafiláctico en vuestra vida. Pero ¿por qué se produce este aumento en las enfermedades alérgicas en los últimos años? ¿Por qué cada vez más niños nacen con la posibilidad de generar una alergia en el futuro? Por la razón en este caso es multifactorial. ¿Qué significa esto? Que hay muchos factores que intervienen en este aumento de las enfermedades alérgicas en los últimos años, y estos factores tienen mucho que ver con las condiciones socioeconómicas y con los hábitos de vida. Por eso hay un aumento todavía mayor en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. La prevalencia de las alergias aumenta en todo el mundo, pero de forma más intensa o más fuerte en los países desarrollados
desarrollados. ¿Por qué? Pues la primera razón es la mejora en el diagnóstico, es decir, cuando un país es más desarrollado y sus médicos están mejor preparados, distinguen mejor a una persona alérgica de una persona que no lo es, entonces aumentan los diagnósticos de alergias al año. Luego tenemos las dos hipótesis que intentan explicar este aumento año a año, que son la hipótesis del exceso de higiene y la de los viejos amigos. Las dos las voy a explicar luego, pero la más aceptada es la de los viejos amigos. Y por último, pues más o menos un cúmulo de factores, sobre todo ambientales, que explican que aumenten estos niveles de contaminantes en el aire, el aumento de temperatura hace que haya más hongos en el aire, que haya más polen en el aire, etcétera, etcétera, y además la selección natural, es decir, antiguamente una persona con asma moriría, yo hubiera muerto si no naciera en esta época, pero ahora los asmáticos ya no nos morimos, o nos morimos menos que antes, entonces hay más probabilidades de que pasemos nuestros genes de asmático a la siguiente generación. Pero expliquemos las hipótesis. La primera es la del exceso de higiene, que es la más popularizada. Se basa en que actualmente con los hábitos de higiene que tenemos estamos poco expuestos a daños externos, es decir, a infecciones, etcétera. Entonces nuestro sistema inmune no sabe reconocer lo bueno de lo malo. Esta hipótesis no termina de convencer a los expertos, ya que no explica bien lo que estamos viendo en los estudios epidemiológicos, ya que, por ejemplo, tiene más peso el ámbito geográfico en el que estés que los hábitos de salud y de higiene que tengas. Así que la hipótesis de los viejos amigos está sustituyendo a la del exceso de higiene. La hipótesis de los viejos amigos se basa en que antiguamente teníamos un montón de enfermedades que nos ayudaban a entrenar a nuestro sistema inmune, sobre todo parasitarias. Actualmente, la incidencia de estas enfermedades y la exposición a ese tipo de microbios y parásitos ha disminuido una barbaridad. Entonces digamos que nuestro sistema inmune ya no tiene ese antiguo entrenamiento típico que tenía siempre, y ahora le es más difícil diferenciar ante un estímulo de algo inocuo o ante un estímulo de algo que es una amenaza real. Y esta es la hipótesis más aceptada actualmente por los expertos, ya que es, digamos, una ampliación de la del exceso de la higiene. Y esto nos lleva a una conclusión que a mí me encanta, y es que las alergias son el precio que tenemos que pagar por aumentar nuestra esperanza de vida. Es decir, antes te morías fácilmente con 30 años por cualquier tipo de infección, y actualmente no, las tratamos, disminuimos el número de microbios, cuando una persona se pone enferma de algo muy grave la aislamos, y por eso actualmente nuestro sistema inmune está mucho menos estresado, recibe menos estímulos reales, entonces ataca más fácilmente ante estímulos inocuos. Esa es la explicación básica de por qué las alergias van aumentando en los últimos años. Pero ¿cuál es nuestro arsenal contra estas enfermedades alérgicas? Pues lo primero, los antihistamínicos. Todo el mundo ha tomado un antihistamínico alguna vez, cetiricina, evastina, etcétera. Lo que hace es disminuir el picor y la inflamación que produce la histamina, pero tienen una actividad limitada. Por eso tenemos luego los corticoides, que son aún más potentes, más efectivos, pero tienen más efectos secundarios. La actividad de los corticoides se basa en la inhibición parcial del sistema inmune, es decir, hace que se active menos y que así haya menor respuesta ante todos los estímulos, ya sean inocuos o no. Ese es el problema, que aumenta ese riesgo de tener infecciones, etcétera. Luego tenemos los broncodilatadores, que se utilizan sobre todo para el asma. Su único objetivo es mantener vivo al paciente mientras esperamos a que se recupere o los corticoides actúan, ya que los broncodilatadores no actúan reduciendo esa inflamación, sino que simplemente mantienen las vías respiratorias abiertas. Luego tenemos las vacunas, que son dosis pequeñas del alérgeno, no funcionan exactamente igual que las típicas vacunas ante virus, bacterias, etcétera, sino lo que hacen es presentarle a nuestro sistema inmune cuál es el alérgeno y en dosis muy pequeñas para que vaya viendo que no es algo peligroso. Os voy a poner un ejemplo metafórico para que sea más simple e intuitivo. Yo de pequeño tenía miedo a las tormentas, era una persona que cuando veía una tormenta me escondía debajo de la cama y tenía bastante miedo a que me pasara algo. Estoy actuando como el sistema inmune, estoy pensando que algo es peligroso cuando realmente no lo es y estoy respondiendo ante ello. Así que la mejor solución a esto es la educación, y mi padre fue el que hizo, digamos, esa misión. Mi padre me explicó cómo funcionaban las tormentas. Cuando había una tormenta pequeña íbamos a verla a la ventana para que yo no me asustara y viera que no había peligro, que los rayos no caían cerca, que a medida que pasaba más tiempo entre el rayo y el trueno pues estaba más lejos la tormenta. Entonces yo poco a poco le fui perdiendo el miedo, fui controlando ese miedo que tenía y acepté que las tormentas no me iban a hacer nada. Así que esto es lo mismo que pasa con las vacunas. Hay células presentadoras que lo que hacen es educar a los linfocitos que reaccionaban ante esos alérgenos. Entonces las células presentadoras lo que le dicen es: esto no es peligroso, deja de reaccionar ante ello, y el linfocito se inactiva, no empieza a sintetizar inmunoglobulinas C, los niveles de las inmunoglobulinas se reducen y las reacciones alérgicas se reducen. Esto es algo que no sirve para todos los tipos de alergias, tiene que haber una persona, un alergólogo, que supervise el tratamiento, que marque la estrategia a seguir, etcétera, así que no es algo que sirva para todas las opciones, para todos los alérgicos que hay en el mundo. Por último tenemos dos tipos de tratamientos que están en auge ahora mismo, que son los antiasmáticos orales, que sobre todo se utilizan para niños, y los anticuerpos sintéticos que bloquean inmunoglobulina C. Estos últimos solo se utilizan en pacientes con asma bronquial grave, y para que veáis lo difícil que es ser farmacéutico os voy a decir el nombre de uno de ellos: omalizumab. A ver quién es el primero que lo escribe correctamente en un comentario. Y hasta aquí toda la información que yo considero imprescindible sobre las alergias. Podría haber profundizado más, pero realmente pues considero que es poco rentable,
ya que sería información pues muy difícil de absorber, muy difícil de entender. Entonces, si tenéis cualquier duda o queréis que profundice más, o algún mecanismo no os quedó claro, o queréis, digamos, saber exactamente cómo funciona algo, pues preguntádmelo en los comentarios e intentaré responderos con la mayor brevedad posible y sobre todo con la mayor exactitud posible. Y ya veis que el tema de las alergias es un tema muy interesante, muy importante para el futuro, ya que van a seguir creciendo, eso es seguro, ya que las condiciones socioeconómicas no dejan de mejorar. Y esto es, digamos, la relación más importante con la que quiero que os quedéis en este vídeo. Todo tiene un precio, es decir, que ahora haya muy poca gente que se muera con 25 años por una simple faringitis, eso es algo que es una mejora importante, pero que conlleva un pequeño efecto adverso, un pequeño efecto secundario, que es que tenemos más posibilidades de coger alergias, ya que nuestro sistema inmune está menos expuesto a un montón de infecciones que antes pues nos habrían matado, y actualmente pues somos capaces de controlar el sistema inmune, pues digamos que recibe menos ataques al día o menos ataques al año, entonces le cuesta más diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa es la idea con la que quiero que os quedéis, sobre todo, que todo tiene una parte buena y una parte mala, incluso algo tan positivo como ganar 30 años de esperanza de vida en solo 100 años. Espero que os haya gustado este vídeo, y por último os voy a dejar unas tomas falsas, ya que hoy he tenido un día que vamos, no estaba nada fino y he fallado más que una escopeta de feria. Un saludo y que la evidencia os acompañe. ¡Chao! Qué tipo de tratamiento, etcétera, pues van a ser los médicos, y los médicos están perfectamente preparados para ello. No necesitáis esa información, y ya me estoy metiendo en un fregado importante. No necesitáis, cualquier persona necesita una información, el problema está en explicarla bien. Para deciros exactamente qué mediador y qué forma, qué señal hace, digamos, cada célula o cada proteína. Bueno, proteína tampoco, debería ser leuquina, bueno, tampoco. Interleuquina, miocina, tampoco. Pequeñas tomas falsas, ya que hoy no he tenido el día fino y la verdad he fallado un huevo. Así que un saludo y nos vemos en el campo de batalla. ¡Mierda!